Pero quisiera que abrierais vuestras Biblias en Juan capítulo 9. Juan, Evangelio de Juan capítulo 9. Y nos enfrentamos a 41 versículos, hermanos. Así que en las próximas 3 horas... Lo sé. No tanto. 2, no, tampoco, pero vamos a realmente echar un vistazo general a este capítulo 9 de Juan. Voy a comenzar leyendo los 12 primeros versículos y continuaremos desde allí. Juan capítulo 9, comenzamos con los versículos 1 al 12. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros decían: No, pero se parece a él. Él decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Si me permitís, vamos a orar y pedir ayuda del Señor, hermanos. Padre, en este instante, después de haberte adorado como congregación en canción y escuchando tu palabra en Santiago y orando, también adorándote en la comunión antes del culto, y Señora, te pedimos que nos ayudes a adorarte en la escucha activa. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana se mueva con poder por medio de la predicación de tu palabra. Señor, que yo no sea un estorbo, sino un instrumento en tus manos para aquel que no es creyente, que escuche el Evangelio y tú le convenzas de su estado ruinoso. Y para mis hermanos aquí también, Señor, trae crecimiento y convicción en esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los últimos datos muestran que en nuestro país se gastará este año más de 7.000 millones de euros en sanidad de los presupuestos generales del Estado, un 6,7% más que el año anterior. Pero esta cifra es mucho mayor porque, como sabéis, cada autonomía posee las competencias en sanidad. Entonces el gasto se va a elevar a más de 83.000 millones de euros invertidos en sanidad, 90.000 millones de euros, realmente un 8% del PIB, lo cual no está nada mal. Podría estar mejor, ¿verdad? Pero no nos quejemos tanto. Estamos bastante mejor que muchos países. Y en nuestro país, pero también en el resto del mundo, ¿verdad?, se invierten miles y miles de millones de euros, dólares en investigaciones contra todo tipo de enfermedades y dolencias. Miles de millones en ayudas a enfermos o a personas con necesidad. Pero la sociedad del primer siglo no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Todo lo que un ciego podía hacer era depender de la caridad de los demás. Por eso Juan incluye esta escena increíble en el capítulo 9. Pero en esta escena, la persona que va a ofrecer caridad va a ser el mismísimo Señor Jesucristo. Una caridad, sí, que va a ayudar al ciego físicamente, pero el punto de este texto es la caridad que Jesús va a ofrecer al ciego para sanarle espiritualmente. En este texto
vamos a observar el poder inigualable de Jesús, hermanos. Un poder inigualable como el sanador completo que es. Y este texto nos ha de mover, hermanos, a la adoración al único Dios. Vamos a dividir el texto largo en varios momentos. Y el primer momento, versículos 1 al 12 que acabamos de leer, lo vamos a llamar la sanidad física del ciego. La sanidad física del ciego. Fijémonos, 5 décadas después de haber convivido, 3 años que cambiaron radicalmente su vida, el apóstol Juan escribe un relato de la vida del Señor y Salvador Jesucristo con un objetivo claro. Si quieres saber por qué Juan escribió este evangelio, tienes que ir al capítulo 20, versículo 31. Y él dice allí que escribe para que sus destinatarios crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el enviado de Dios. Y este creer resulte, hermanos, en vida eterna, en salvación del pecado. Y Juan muestra en el capítulo 9 esta realidad ahora, pero de forma condensada, porque muestra a un Jesús que tiene poder para sanar tanto física como espiritualmente, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Así como dice el texto, el versículo 1, Jesús está andando y ve a un ciego de nacimiento. Probablemente el ciego estaba en la zona del templo en Jerusalén, donde los ciegos se sentaban a pedir limosna. Por eso el versículo 8 le llama mendigo, ¿verdad? Ciego y mendigo eran sinónimos en aquel tiempo, por lo que acabamos de ver. No había las ayudas que tenemos hoy. Pero fijémonos cómo inmediatamente los discípulos sacan, digamos, toda su artillería teológica a pasear y dicen, versículo 2, Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En otras palabras, Jesús, si él está así, algo habrá hecho, ¿verdad? O él o sus padres, claro. La palabra de Dios enseña que toda enfermedad de toda persona en toda la historia es debido a la entrada del pecado en el mundo. Antes del pecado la enfermedad no existía. La degeneración neuronal no era un problema. Es el pecado el que sí trae muerte espiritual, pero también enfermedad y muerte física. Todos enfermamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo decae, nos salen arrugas. Todos morimos a causa del pecado en el mundo. Pero también es cierto, hermanos, que encontramos casos en la palabra de Dios donde Dios envía una enfermedad a causa de un pecado específico. Recordad a la hermana de Moisés, Miriam, contrajo lepra por criticar a su hermano Moisés. El Señor Jesús, Dios mismo, el Señor Jesús, dice a su pueblo apóstata en Miqueas 6:13, fíjate lo que dice, te haré enfermar, asolándote por tus pecados. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 11 que algunos están enfermos o incluso duermen muertos a causa de un pecado específico. Pero hay más, porque los discípulos aquí probablemente pensaban en aquellos textos del Antiguo Testamento que hablan de los efectos del pecado, dice Números 14:18, a la tercera y cuarta generación. Y si bien es cierto que tanto en aquel momento como hoy en día, una generación puede sufrir las consecuencias naturales del pecado de la generación anterior, la palabra nos dice en Ezequiel 18:20 que el hijo no llevará el pecado del padre o viceversa. Es decir, cada uno somos responsables de nuestro propio pecado, aunque de nuevo, tu pecado, mi pecado, no solo lo vas a sufrir tú, sino que tu familia sufre las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Nuestra iglesia sufre las consecuencias de nuestro pecado. El pecado trae consecuencias. Pero Jesús aquí se asegura de que ellos sepan, versículo 3, de que no se trata de nada de esto. Él dice, fíjate, ni este pecó, ni sus padres tampoco.
Pero antes de acusar a los discípulos de su mala teología, pensemos, ¿no somos nosotros también así a veces? Vemos quizá a alguien pidiendo en la calle, somos tentados a pensar, bueno, algo habrá hecho, o algo no habrá hecho, o seguro que es parte de una mafia, o se gastará el dinero en drogas, o... Recuerdo vívidamente también como una hermana en Cristo fue acusada de que su grave enfermedad era juicio de Dios. Hermanos, eso es repelente. Pensar así es erigirse en una posición que solo Dios tiene. Cuidémonos de pensar en estos términos. Solo Dios es soberano. Solo Él tiene la última palabra en el juicio y las consecuencias de nuestro pecado. Y aquí Jesús enseña que la ceguera de este hombre es parte del plan soberano de Dios para recibir la gloria por las, dice, obras milagrosas que Él va a realizar en este momento. Esta es la misión de Jesús, dice versículos 4 y 5. Es la urgencia de Jesús en la tierra. Por eso vino Jesús a esta tierra. Vino a estos años de luz, dice versículos 3 y 4. La noche iba a llegar. Jesús hace una referencia a la noche, hablando de su muerte, su partida, pero todavía está vivo el Señor. Es el momento cuando aún la luz del mundo tiene que brillar. ¿Y cómo va a brillar Cristo? Sanando. La luz va a traer luz a los ojos del enfermo, del ciego. Jesús va a sanar y mostrar su gloria, y es lo que Juan nos narra en los versículos 6 y 7. Vemos cómo Jesús hace un ungüento con saliva y barro. Seamos un poco honestos, ¿no es un tanto extraño, verdad? Casi hasta infantil. ¿Recordáis las tartas de barro que hacíamos de pequeños con la tierra, el agua? La pregunta es, ¿qué necesidad tiene Jesús de hacer nada? Jesús ya ha sanado y realizado muchos milagros sin necesidad de algún material externo, sino solo con su poder divino. Pero el Señor Jesús, hermanos, no da puntada sin hilo. Luego vamos a ver por qué hace esto. Pero sí que le dice al ciego, versículo 7, vete al estanque de Siloé a lavarte. Este estanque había sido construido en los días del rey Ezequías en el asedio asirio para garantizar en medio de este asedio el abastecimiento de agua a la ciudad, y el estanque se había convertido en una señal de las bendiciones de Dios para con Israel. Por eso Juan lo menciona, porque Jesús mismo, el Dios encarnado, está en medio de Jerusalén, la mayor bendición que Israel y el mundo ha recibido. El ciego entonces obedece. ¿Y qué ocurre? Dice que el texto de versículo 7, final, él fue pues y se lavó y regresó viendo. Tremendo milagro. No es de extrañar que los vecinos en el versículo 8, que conocían a este mendigo de toda la vida, estén asombrados y le hagan preguntas, y él responde a las preguntas. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dicen, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está? Le dijo, no lo sé. ¿Cómo vas a saber dónde está Jesús? Si Jesús estuviera delante de él, no le reconocería porque nunca le ha visto, ¿verdad? Jesús no andaba con una aureola alrededor de su cabeza como nos lo pintan los cuadros, ¿verdad? Ni muy probablemente no era rubio, 2 metros, alto, ojos azules como Hollywood nos hace creer. No, Jesús era un hombre judío normal y corriente, al menos exteriormente, claro. Porque Él es el Dios encarnado que acaba de sanar a este hombre. Damos gracias al Señor por los avances tecnológicos, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha sido operado o ha acudido al médico
o ha tomado alguna medicina el último año o usa gafas? Que levante la mano, por favor. Efectivamente. Gracias a Dios por la medicina, ¿verdad? Esta es la gracia común de Dios que pone a nuestra disposición muchas curas a muchas enfermedades, pero hermanos, nadie puede sanar físicamente con un poder intrínseco excepto Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Y Jesús actuó con el poder de Dios. Y Jesús actuó para que el poder sanador inigualable de Dios fuese manifestado en este mundo. En este caso, en este ciego. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de esta sanación? ¿Es la sanidad física el fin, la meta de Jesús? No, ¿verdad? Jesús realizó en este tiempo y aún hoy Dios puede hacer milagros, pero no para que las personas se enfoquen en sí mismas. Eso lo hacen los supuestos sanadores que ponen el enfoque en sí mismos y sus ministerios, en sus recursos y no en la gloria de Dios. Porque como vemos aquí, el fin, la meta de los milagros de Jesús es conducir a las personas a la sanidad no física, sino sanidad espiritual. Quizá esto ocurrirá con la gente que estaba alrededor y lo contempló. ¿Van a adorarle ahora viendo esta tremenda muestra de poder? Veamos, hermanos, en un segundo momento, que titularemos La ceguera espiritual de los religiosos. La ceguera espiritual de los religiosos. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Los fariseos ya son viejos conocidos para Juan. Este grupo religioso, si lees el último versículo del capítulo 8, versículo 59, acaba de querer matar a Jesús tirándole piedras y ahora están buscando cualquier excusa para acusarle. Y tienen la oportunidad perfecta ahora. Culpar a Jesús de desobedecer la ley con respecto al día de reposo establecido por Dios allá en el Éxodo. El problema reside, hermanos, en que en su ceguera espiritual, en su hipocresía, los religiosos habían creado toda una serie de leyes a partir de la ley de Dios. Habían creado un esfuerzo legalista para ganarse el favor de Dios, la salvación por sus obras, como hemos leído en Santiago, y no por la gracia por medio de la fe. Por eso, hermanos, Jesús hace barro. Por eso Jesús mandó al ciego andar ida y vuelta al estanque de Siloé. Por eso Jesús sanó a este hombre, un hombre sí enfermo, pero no en peligro de muerte. Todas estas acciones que Jesús realizó eran ridículamente consideradas trabajo y por tanto pecado por los fariseos legalistas en el día de reposo, en el Sabbat. Por eso algunos ahora afirman en el 16, este hombre, dicen, no viene de Dios. Ellos en su orgullo pensaban que un hombre de Dios debería amoldarse a su estándar en lugar de al estándar de Dios. Pero, hermanos, un verdadero hombre de Dios va a obedecer la palabra de Dios, no las expectativas de los hombres. Otros, dice el versículo 16, no lo tienen tan claro y dicen, ¿cómo puede un hombre pecador, según ellos, cómo puede hacer tales señales?
Y aunque esta pregunta pueda darnos un resquicio de esperanza, lo cierto es que, como dice el capítulo 8, versículo 48, los fariseos habían acusado a Jesús de hacer señales en el poder de Satanás. Realmente no están creyendo en él. Los fariseos entonces interrogan al ciego y el ciego, vamos a ver cómo contesta sin temor, versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Para el ciego, Jesús es un profeta. Y lejos de ningunear a Jesús, esta respuesta del ciego implica que aún en su ignorancia, él aún no sabe que Jesús es el Cristo. Pero para este hombre un profeta es el puesto más honroso que puede pensar para un hombre. Pero en su ceguera espiritual los fariseos deciden, énfasis en deciden, no creer que el ciego había sido ciego. Por tanto, fíjate el versículo 18 al 23. Leamos: entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Los fariseos incrédulos llaman a los padres del hombre. Y por la respuesta de los padres, los religiosos debían estar muy agitados. El lenguaje de Juan implica que se trataba más del tipo de interrogatorio que vemos en las películas de policías, con una luz en la cara del que se le pregunta, con amenazas, ¿verdad? Coacciones. Es por esto que los padres, dice Juan en el versículo 22, dice que tenían miedo a las represalias. Y estas represalias incluían ser expulsados de la sinagoga, lo cual era muy importante, porque ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado de la vida social, ser apuntados con el dedo, apuntados, apartados. Era un castigo severo. ¿Nos damos cuenta de su ceguera y el rechazo de estos religiosos? Es increíble. Los judíos están dispuestos a castigar a quien sea por decir la verdad. Que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías profetizado. Pero considero que es que los padres tampoco veían, no creían. Por eso ellos echan balones fuera. Básicamente les dicen: nuestro hijo ya es mayorcito, preguntadle a él. Hermanos, hay muchas maneras de rechazar a Jesús. Sea siendo maleducado y vehemente, o sea de manera velada y respetuosa. Podemos ser proactivos, podemos ser pasivos, podemos tener una sonrisa o ira. No importa de qué manera se haga. Todo esto implica rechazo al único que es capaz de sanarte completamente. Dice el versículo 24 que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sé que sois gente muy lista aquí en León, ¿verdad? Somos
muy inteligentes. Así que sé que habláis, aparte de leonés, habláis inglés por lo menos. Hay una expresión en inglés que os voy a enseñar, streetwise. Es algo así como un animal de ciudad o un espabilado de la calle. Yo crecí jugando en las calles de mi barrio, de mi ciudad. Íbamos a jugar al béisbol en los campos delante del colegio mientras debería uno estar en las clases de música. Jugábamos al baloncesto, al fútbol en plena calle, ¿verdad? Porterías de las chaquetas, las apartábamos cuando aparecía un coche. Rompíamos cristales de camiones abandonados o pensábamos que estaban abandonados. Hacíamos carreras de bicicleta por el barrio y el mayor de nosotros cortaba el tráfico, así parecía mucho más formal. Nos tirábamos piedras con la pandilla del otro barrio. Éramos animales espabilados de ciudad, ¿verdad? Pues este ciego es el prototipo de un animal de ciudad. ¿Qué va a temer este mendigo que no ha visto la luz del sol toda su vida? Y esto se refleja en su lenguaje directo y valiente. ¿Lo percibimos? Cuando los fariseos, versículo 24, le presionan y dicen, da gloria a Dios o di la verdad para ellos, claro. Él espeta una frase para la historia, versículo 25. Si este hombre Jesús es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Sus padres tienen miedo, él no tiene miedo. Por eso habla a los grandes y poderosos religiosos con sumo sarcasmo, versículo 27. ¿Es que no me entendéis? ¿Por qué me preguntáis una y otra vez lo mismo? ¿No querréis convertiros en discípulos de Él también, verdad? Y ellos, como bullies que son, con poco cerebro. Versículo 28, explotan de ira y le insultan. ¿O creen que lo hacen? Tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros de Moisés. Parecen críos de barrio, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pues yo más. ¿Ah, sí? Pues yo infinito más uno, ¿verdad? Es tan inmaduro. Y el ciego continúa con su espectáculo callejero. Observad, porque él ahora va a usar un argumento, el mismo argumento que ellos utilizan para desacreditarles. Versículos 29 al 33. Fíjate lo que dice el texto. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Los fariseos dicen, este hombre Jesús es un impostor, es un demonio, es un don nadie, jamás aceptaremos que Él es el Cristo, ni siquiera sabemos de dónde viene su pedigrí. Y además tú eres discípulo suyo, tú también eres un don nadie. Y ante los ataques ad hominem, es decir, ataques personales de unos fariseos tremendamente enojados porque el ciego quiere seguir a Jesús y no a ellos, el hombre contesta con este recital teológico a partir del versículo 30. Algo así como, sí, bueno, dice el ciego. Si decís que Él es pecador, si decís que Él es un don nadie, decid lo que queráis decir. Pero la verdad objetiva está aquí. A mí Él me ha sanado. Es más, el hombre ahora utiliza un silogismo. Un silogismo es un razonamiento. Y es un razonamiento demoledor en el versículo 31, porque él dice, Dios no oye a los pecadores. Ahora bien, Dios ha oído a Jesús, pues Él me ha sanado, algo nunca visto hasta ahora. Por lo tanto, Dios oye a Jesús. Y si Dios oye a Jesús,
Esto va a demostrar que Jesús, este hombre, es temeroso de Dios y que hace la voluntad de Dios. Y es así, hermanos, como en un par de frases hechas por un ciego mendigo e ignorante a los ojos de los fariseos, desbarata toda argumentación por parte de los religiosos. ¿Qué les queda a ellos? Igual que en el barrio, insultar, ¿verdad? Versículo 34. Respondieron ellos y le dijeron: ¿tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. El verdadero carácter de una persona sale a la luz en momentos de tensión, ¿verdad? Y aquí observamos el verdadero corazón de los religiosos. Y es terrible. Es terrible porque estos versículos muestran que por muy objetivas que sean las pruebas, por muchos testigos que uno aporte, por muy claro que uno proclame el Evangelio, que hemos de hacerlo, amén. Quien no quiere creer, no creerá debido a su corazón endurecido. Están muertos en delitos y pecados. Estos versículos no hacen sino corroborar una realidad. Que el hombre, el ser humano, por religioso que diga ser, por espiritual o moralmente bueno, el hombre necesita la verdad, pero además, hermanos, necesitamos que Dios intervenga y regenere nuestro corazón para entonces escuchar la verdad del Evangelio, entenderla, aceptarla, arrepentirnos de nuestro pecado y recibir el don, el regalo de la vida eterna. ¿Has escuchado el Evangelio? Si estás en esta iglesia, sé que has escuchado el Evangelio. Has entendido el Evangelio. Vienes a la iglesia, ¿verdad? Estás aquí. Te consideras al menos simpatizante. Pero cuidado, porque un simpatizante sigue rechazando a Cristo, aunque con una sonrisa. No esperes más pruebas objetivas, no esperes. Tienes todas las pruebas objetivas que quieras, aquí y aquí. Si no te has arrepentido aún verdaderamente, es debido a que tu corazón está ciego. Ciego espiritualmente, ciego de nacimiento. Y Dios en su misericordia aquí ahora mismo te llama a obedecer. Obedecer el llamado de Cristo, la luz del mundo que dice: ven y lávate en mí. Ven, yo soy el agua que limpia tu pecado. Cree en Cristo Jesús, cree en su poder inigualable como sanador completo que es. Cree y adórale. Esto es lo que el hombre va a hacer a continuación. Este momento número 3 lo vamos a llamar la sanidad espiritual del creyente. Versículos 35 al 38. No sé si os habéis dado cuenta, pero Jesús desapareció por un momento de la escena y ahora aparece de nuevo en el 35. Fijaros, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús no se anda con rodeos. Le ve y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Como sabéis, Hijo del Hombre es una designación favorita de Jesús, ya usada en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Hijo del Hombre implica tanto la humanidad de Cristo como su divinidad y la realidad de que el Dios hombre vendrá de nuevo a juzgar. El hombre responde, versículo 36, y dice: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Este hombre es sumamente honesto, ¿verdad? Hemos de ser sumamente honestos. Recordemos una cosa: lo único que el hombre ha oído de Jesús es versículo 7. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y lo único que sabe es que Jesús, al menos a su juicio, debe ser un profeta, puesto que le sanó y Dios le oye. Por eso el hombre pregunta correctamente:
¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús le dijo, versículo 37, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. El hombre había tenido suficiente fe como para escuchar las palabras de Jesús e ir a lavarse al estanque, ¿verdad? Podemos decir que el hombre creyó que Jesús podría sanarle. Está muy bien, pero tengamos una cosa en cuenta. Es hipotético, pero ¿cuántos curanderos, doctores, remedios caseros habría escuchado, verdad? ¿A cuántos ya se habría confiado a lo largo de su vida? Pero bueno, al menos entendemos que él confió en que Jesús podría sanarle físicamente y Jesús efectivamente lo hizo. Pero es ahora, hermanos, cuando llega el momento de la verdad. ¿Tendrá o no tendrá fe salvífica? O por el contrario, como Juan nos ha venido diciendo, será como muchos que han creído en Jesús por mero interés personal. Versículos 35 a 38 dicen lo contrario, porque este mendigo, este ciego físico, pobre y marginado, insultado por los religiosos, responde al llamado de Cristo de creer en Él. Porque dice en el 38, creo, Señor, y le adoró. Fijémonos en la evolución del pensamiento de este hombre. Porque al principio del capítulo 9, versículo 11, Jesús era el hombre para él. Luego pasó a ser un profeta en el 17, pasando por maestro y decir que yo soy su discípulo en el 27. En el 33 el hombre dice que Jesús viene de Dios. Del 35 al 38 que es el Hijo del Hombre. En el 38 observamos que Él, Jesús, es el objeto de la fe del ciego. Para versículo 38 al final, observar que Jesús es el objeto de la adoración del ciego. Esta es la tremenda obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona regenerada, recién regenerada. ¿No es increíble? Los fariseos le acaban de expulsar del templo, del centro de la adoración judía, y ahora está de rodillas probablemente en la calle adorando al único Dios y Salvador. Sus padres han sido coaccionados con destitución, amenazados, y él adora a Cristo. La mayoría rechaza a Jesús y él adora a Cristo. Él es un recién convertido, pero no se deja amedrentar y adora a Cristo. ¡Qué tremenda lección! Este hombre acaba de dejar atrás de un plumazo su pasado, su pobreza, su extrema dureza, y ahora está adorando a Cristo. Este hombre está adorando a Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, porque él ha comprendido que solo Cristo es Dios y solo Él puede traer sanidad completa. Jesús está manifestando la obra de Dios, de sano físico a sano espiritual, sanidad completa del hombre por iniciativa divina. Porque Jesús sanó al ciego físicamente, aun cuando este ciego no tenía aún fe salvífica. Pero luego sana su espíritu, perdona sus pecados. Antes el hombre no veía físicamente, ahora sí. Ahora el hombre, o antes el hombre no veía espiritualmente y ahora ve y adora. El hombre responde en adoración, postrado de rodillas ante Jesús, el Dios encarnado, el inigualable sanador físico y espiritual del alma, y por tanto el único digno de tu adoración. Qué gran lección para nosotros, ¿no es así?
Porque adoración es la respuesta de un verdadero creyente ante la sanidad de nuestra alma, ¿cierto? No importa lo que haya pasado antes en tu vida. No importa cuán pecaminoso hayas sido. No importa cuán ciego o cuán buena persona. Porque Él ofrece su poder sanador a toda persona, ¿verdad? Gente con un pasado humanamente muy difícil también salva a hijos de creyentes, ¿verdad? Sea cual sea tu caso, Él te llama hoy a que le adores. Y es cierto, no todo es perfecto en tu vida, ¿verdad? ¿Lo es? No. Hay mucho pecado, hay mucho dolor todavía, ¿cierto? Pero la sanidad completa en esta vida, desde el punto de vista bíblico, no significa ser libre de problemas y del pecado completamente, no. Sino que si eres creyente, Jesucristo, en su misericordia, ya te ha administrado la medicina que cura. Él ya te ha regalado tu sanidad, la sanidad que más necesitas. ¿Sabes cuál es? El perdón de tu pecado. Y la posibilidad, hermanos, también, y el poder y la esperanza de abandonar una vida de esclavitud al pecado y esperar, sí, la vida perfecta en el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice un autor, independientemente de la profundidad del dolor que tengas, Dios promete que su gracia siempre es suficiente para satisfacer la necesidad de continuar una vida cristiana de gozo, paz, esperanza, servicio, contentamiento, fe y adoración, a pesar de que tus circunstancias no cambien. Por eso te pregunto, ahí donde estás en tus circunstancias, ¿vas a adorarle aunque tus circunstancias quizá no sean las mejores?